Hola nuevamente, aquí estamos ya ahora con el 10.2 que se llama Evolución política y económica de las dos zonas, la dimensión internacional del conflicto. Estamos hablando de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Aquí en los mapas que os pongo, pues aquí tenemos la división en las dos zonas, la parte de arriba es cuando el comienzo del conflicto y aquí cómo van avanzando en 1937, 1938 o toda esta zona. En 1937 va avanzando, o van a cortar la zona republicana, finalmente se produce esa división en dos partes y ya hasta el final de 1939. Bien, pues vamos a ver la evolución política y económica de estas dos zonas, la zona republicana y la zona nacional o sublevada, según los historiadores. Partes que tiene este tema. Pues en primer lugar vamos a ver qué significan las dos zonas en conflicto o en la guerra civil, la evolución política de esas dos zonas, la evolución económica y luego hablaremos de la dimensión internacional del conflicto. ¿Qué son las zonas en la guerra civil? Pues bueno, pues tras el golpe de Estado, España quedó dividida en dos bandos. La República, que controlaba las zonas industriales y mineras, además de los recursos financieros del Banco de España. Tenía las principales ciudades, por así decir. Los sublevados, en cambio, dominaban las principales zonas agrarias. Veremos esta disyuntiva, lo que ocurre a lo largo de la guerra. Bien, vamos a ver la evolución política de la zona republicana. Tenemos aquí, vamos a nombrar los jefes o presidentes del gobierno, empezando por Casares Quiroga, José Giral, después Largo Caballero y finalmente Juan Negrín. Bien, vamos a establecer una serie de características comunes. Comienza con el gobierno de José Giral, tras la dimisión de Casares Quiroga, justo después del alzamiento, el día después, el 19 de julio. A los 2 meses, José Giral fue sustituido por Largo Caballero. Podemos decir que José Giral y luego la continuación de Largo Caballero pues promulgó decretos de signo reformista que suponían la transformación de la Guardia Civil en Guardia Republicana o Guardia de Asalto, la incautación de las industrias y las tierras abandonadas por sus dueños, la reforma agraria, nacionalización de las líneas férreas, de las compañías eléctricas, de la compañía suministradora de petróleos y gasolinas, CAMSA, y de algunos bancos. Las Cortes, reunidas en Valencia en noviembre de 1936, otorgan el Estatuto de Autonomía al País Vasco. La revolución espontánea iniciada por CNT y FAI, los anarquistas e incluso miembros socialistas, al ser sustituido el gobierno de Largo Caballero por el del socialista Juan Negrín en mayo del 37, por la liquidación del POUN en Barcelona, Partido Obrero Unificado Marxista, fue suprimida la colectivización de la tierra de Aragón y se tendió a construir un Estado fuerte para hacer frente a su antagónico Estado Nacional. Produjo un frenazo en la actuación revolucionaria y el poder pasó a manos de los socialistas moderados. A partir de aquí, evidentemente, hay que hablar de influencia comunista sobre estos. Se eliminó a la extrema izquierda y esto se debió a la necesidad de ayuda exterior que solo en aquel momento ya recibía de la Unión Soviética debido a la actuación del Comité de No Intervención. Y Negrín trató de poner en el gobierno las manos de la economía para que, lógicamente, pudiera desarrollarse la guerra y hacer respetar la propiedad privada frente a las colectivizaciones. Ante los reveses de la guerra y conforme va avanzando, a partir ya de 1938, de finales del 38, el gobierno se va diluyendo. Bien, veamos ahora cuál es la de la zona sublevada. En primer lugar, hay que decir que se instala una Junta de Defensa Nacional en Burgos, formada por militares y presidida por el más antiguo, que es el general Cabanillas. Pero pronto se advirtió la necesidad de contar con un mando unificado político y militar para poder continuar con éxito la guerra. La jefatura del Estado recayó en manos del general Franco, que va a ser designado el 1 de octubre de 1936 como generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire. Poco después va a ser reconocido este nuevo Estado por Alemania, por Italia, por Portugal y por el Vaticano.
Durante una primera etapa en la que Salamanca hizo de capital, la guerra fue la única preocupación, pero ya desde febrero del 38 quedó constituido un gobierno con varios civiles ya en Burgos, que continuará siendo capital hasta el final de la guerra, que se traslade a Madrid. Se inicia entonces una labor administrativa y legislativa, tomando como base los principios ideológicos de Falange Española, a pesar de que las disensiones internas de Falange, el caso de Manuel Hedilla, y los camisas viejas, había sido resuelta mediante el decreto de unificación de abril de 1937. Aquí los falangistas, los carlistas, los monárquicos y los cedistas se unían en un único partido que se va a llamar FET de las Jons, Falange Española Tradicionalista de las Juntas Obresivas Nacional Sindicalistas, bajo el mando único del jefe del Estado, es decir, de Franco. La primera realización legislativa del Estado fue, sin lugar a dudas, el Fuero del Trabajo, una de las leyes, la primera ley fundamental, que se aprueba en marzo del 38. En el aspecto religioso fueron anuladas todas las leyes anticlericales del régimen republicano, como eran matrimonio civil, divorcio y restauración de los jesuitas. Se estructuraron las bases de la política social dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, la creación del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, que lo que hacía era anular toda la obra del IRA, de la República, el Instituto de Reforma Agraria. Todas estas tierras evidentemente pasan a manos de sus propietarios. Luego tenemos la ley de prensa, que va a establecer ya los principios básicos de la censura y que se va a desarrollar luego a lo largo de la dictadura. En cuanto a la economía de la zona republicana, aprovecho aquí para que veáis una moneda de una peseta del Consejo Municipal de Alpera. Mi pueblo era una zona industrial con alta densidad de población que ocupó el litoral y las grandes zonas urbanas e industriales. Contó con los mayores niveles de renta y, por tanto, las zonas de mayor consumo y ahorro. En esta zona se generaba alrededor del 75% del ahorro antes del comienzo de la guerra. Por supuesto, la agricultura se caracterizaba por ser de productos destinados a la exportación, como eran el aceite, los cítricos o el arroz. Supuso un gran problema de abastecimiento para la población el no poder acceder a productos de subsistencia como cereales de secano. En cuanto a las comunicaciones, esta zona gozó de los principales puertos de España y centros financieros, es decir, Madrid, Bilbao, Barcelona o Valencia. La economía de la República estuvo marcada por un componente anarcosindicalista, es decir, de revolución popular, que siempre estaba ahí latente. Se caracterizó por la escasa fuerza de la estructura gubernamental que hizo que el control de las instituciones locales y económicas pasara a las organizaciones obreras y las populares. Las colectivizaciones que estaban al cabo de la calle y los comités políticos sindicalistas provocaron una fractura en el orden económico. La gestión del control monetario del Banco de España fue delegada a las autonomías. En el caso de Cataluña, por ejemplo, se apropió de todas las oficinas del Banco de España e incluso tuvo su propia moneda. Aquí también veis como el Consejo Municipal de Alpera pues también la tuvo. La economía de la zona nacional, hemos dicho que dominaba las áreas rurales, supuso una abundancia de productos básicos de consumo como trigo, legumbres, patata, así como el ganado y la pesca. El sector industrial era escaso, contaba con el carbón y el hierro, ¿verdad?, como materias primas, aunque ya con la conquista de la zona cantábrica en 1937 la situación cambió y empezó a tener plena totalidad industrial, como Vizcaya. Y destaca, por supuesto, la industria sideruro-metalúrgica. La política económica se caracterizó por ser de corte nacionalista al estilo de Alemania e Italia, y la característica fundamental fue la intervención en la economía. La creación de la Junta de Defensa Nacional, de la que ya hemos hablado, ejerció un control sobre todas las actividades con el objetivo de una economía dedicada a lograr la victoria en la guerra, es decir, era una economía de guerra, lógicamente. Franco tenía una visión económica basada en el proteccionismo, en la defensa de la propiedad privada, de los recursos naturales, en el dirigismo económico. Si miramos esto, pues era un poco contrario a los ideales capitalistas, de que no había que dejar hacer, sino controlar la economía. Por lo tanto, estableció un control total de la industria,
durante la guerra y logró un reparto más eficiente de los recursos económicos para hacerlos más operativos, tanto para el esfuerzo de la guerra como para el suministro a la población, logrando un sistema financiero que permitió una política monetaria ideal. Cuando ya se extiende más la dictadura, veremos cómo encuentra serios problemas debido a esta idea de política económica. Y entramos en la dimensión internacional del conflicto. La guerra civil dejó de ser un conflicto interno rápidamente para adquirir dimensiones internacionales. Ya que hemos dicho dejó el territorio dividido en dos, hemos hablado de las dos zonas, pues los ojos de los países extranjeros, de las potencias extranjeras, eran conscientes de que en la guerra de España se dirimía algo más. Es decir, sobre nuestro suelo se establecía ya como cuestión mundial que era, por una parte, los valores democráticos representados por la República sobre el totalitarismo representado por el régimen de Franco. Pero también, en último extremo, estaba el totalitarismo comunista que aparecía también en la República como una segunda fase. Es decir, era una especie de anticipo de lo que luego será la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, la Guerra Fría posterior. Pensemos que esa Guerra Fría luego traerá beneficios al régimen, pero eso ya es otra historia. Cada uno de los dos bandos en guerra tuvo sus propios patrocinadores, en la medida de que cada una de ellas asumía como propia la ideología de los bandos combatientes y su modelo de Estado y sociedad, a pesar de las recomendaciones del Comité de No Intervención que hicieron en la Sociedad de Naciones Francia y Gran Bretaña, sobre todo Gran Bretaña, declarándose neutrales por miedo a una guerra general, es decir, trataron de imponer a nivel internacional medidas de prohibición de venta de armas a los combatientes. La política de la no intervención fue un fracaso y dejó al gobierno de la República en clara desventaja. Vamos a ver los apoyos del Frente Popular, es decir, los apoyos de los republicanos. El gobierno contó con el apoyo de México desde un primer momento, poco efectivo, pero contó con él. También el de Francia, al igual poco efectivo, donde gobernaba el Frente Popular de Léon Blum, y el de la Unión Soviética, este sí fue más efectivo, que propugnó incluso la formación de las brigadas internacionales. La ayuda francesa no fue todo lo leal que cabía esperar de quien debería temer el triunfo del fascismo en la zona sur. Hay que pensar que en la frontera norte, o más al norte, tenía evidentemente la Alemania nazi. La ayuda además dependió de los cambios políticos que existían en la República Francesa. Cuando los gobiernos eran de izquierdas o más de izquierdas sí apoyaban más al Frente Popular Español, y cuando eran más de derechas pues eran un poco más fríos. En cualquier caso, toda la ayuda que le daban a la República, tanto por parte de los franceses como por parte de los soviéticos, había que pagarlo inmediatamente. La ayuda soviética en este sentido fue de mayor eficacia y de mayor trascendencia, a pesar de que no fue escasa en hombres, en cambio fue muy abundante en material, carros de combate y aviones especialmente. Y siempre había que pagarlos inmediatamente. Incluso la Unión Soviética, al trasladarse desde Cartagena el tesoro del Banco de España, pues se cobra a Moscú, el llamado oro de Moscú, que estudiarían entre otros Ángel Viñas, pues efectivamente aquí se fueron cobrando según iban mandando los material de guerra, es decir, los aviones y los carros de combate, los tanques. Es verdad que se constituyeron las brigadas internacionales, pero si nosotros observamos cuál fue su trascendencia, hay que decir que más bien fue un elemento más propagandístico que efectivo. No obstante, fueron organizadas por la Unión Soviética a través del Comintern o Internacional Comunista, y la mayoría de los combatientes eran comunistas y todos eran voluntarios, y llegaron a ser unos 40.000. Tras su llegada a España fueron acantonados y entrenados en Albacete, desde donde partieron hacia los diversos frentes. Destacan especialmente en la zona centro, donde su eficacia militar dejó bastante que desear, pero sí que destacaron en la batalla del Jarama y también en la defensa de Madrid. Las purgas, no obstante, que llevaba a cabo Stalin
en la Unión Soviética tuvieron un reflejo en las brigadas internacionales, algunas de cuyas unidades quedaron diezmadas y en gran parte desmoralizadas por estas burlas entre los brigadistas, especialmente los trotskistas y anarquistas, durante ese entrenamiento en Albacete. Las presiones del Comité de No Intervención y el desinterés de Stalin, que pensaba ya en buscar una alianza con Hitler, hicieron que Negrín aceptase la salida de las brigadas internacionales a finales del año 1938. En realidad ya quedaban muy pocos meses para terminar la guerra. Vamos a ver los apoyos de los sublevados. Desde luego fueron más eficaces y esencialmente fueron de la Italia fascista y de la Alemania nazi, y de mayor generosidad. Es verdad que crearon una deuda que luego habría que pagar por parte del régimen de Franco, pero claro, también es verdad que al perder la guerra, pues esa deuda ya no, la guerra mundial me refiero, ya no hubo que pagarlo. La ayuda más importante fue, sin lugar a dudas, la italiana, que envió más de 70.000 hombres. Estaban encuadrados en unidades militares voluntarias, la famosa CTV, no siempre eficaces. Por ejemplo, hicieron perder al bando nacional la batalla de Guadalajara y el acercamiento por esa zona a Madrid. Y también fue muy importante la ayuda en material de guerra, pero el material de guerra era de peor calidad que el alemán. Alemania envió escaso personal como combatiente, solamente en torno a 5.000 soldados, pero sus instructores militares llevaron una importante labor para formar a los militares, sobre todo mandos bajos e intermedios, improvisados, que no conocían el combate, en el arte de la guerra. La ayuda alemana en material, además, fue decisiva para combatir en favor de Franco. Si nosotros sumamos la italiana y la alemana, evidentemente fue rápida y decidida, además de generosa, y las potencias, como hemos dicho, los fascistas no exigieron el pago inmediato, y mucho menos por adelantado, y sí suministraron. Sobre todo he de destacar el paso del estrecho como puente aéreo, uno de los primeros puentes aéreos de la historia, que se lleva a cabo para llevar al ejército franquista desde el norte de Marruecos a la península, ya que la flota estaba en poder de los republicanos. También en Irlanda o Portugal, los 100.000 viriatos, que no llegan, los 10.000 viriatos, enviaron pequeños contingentes de soldados sin demasiada relevancia. Y también apoyaron a Franco las compañías petroleras estadounidenses. Entre ellas destaca la Texaco. Si nosotros tuviéramos que hacer un balance de las ayudas de ambos bandos, podríamos decir que ni el origen ni el desarrollo y consecuencias finales de la guerra se entenderían sin esta lucha tripolar entre democracia, fascismo y comunismo, que se interpretó como un enfrentamiento entre el fascismo y el comunismo en España, y es en ese primer conflicto del siglo XX de estas tendencias ideológicas, y por lo tanto provocó una repercusión internacional clara. En el conflicto español se entrelazaron los intereses estratégicos de las potencias europeas y el compromiso ideológico que ya hemos comentado. Las grandes democracias tuvieron una actitud que podemos catalogar como de un gran engaño diplomático. Gran Bretaña, por ejemplo, estaba decidida a mantenerse, costara lo que costase, en neutral. El gobierno conservador británico veía con aprensión la influencia germano-italiana en la península, pero también vio el peligro cuando comprobó que había cierta orientación revolucionaria en la zona republicana, y sí tenían pues ciertas suspicacias con la puesta en peligro de su base en Gibraltar, que controlaba todo el tráfico a la India por el canal de Suez. El gobierno francés, pese a estar conformado por el Frente Popular, como lo hemos dicho, pues siguió marcado desde Londres, con la firma del Pacto de Múnich en septiembre del 38, para aplacar un poco a Hitler. Y esto pues hacía también que no se le hiciera enfadar en el caso de España, o que fuera un incidente que condujera al enfado. Se puede decir que cuando se firmó este Pacto de Múnich, la República
vamos, con la República terminó cualquier esperanza que tuvieran de este apoyo franco-británico. Otro buen ejemplo de esta actitud política fue la del gobierno norteamericano, que mientras el Congreso aprobaba la ley de neutralidad, el gobierno de Roosevelt no se metía, es decir, miraba para otro lado cuando las compañías petrolíferas norteamericanas vendían combustible a la España de Franco. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias y hemos terminado este tema.